Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Mayra Flores, soy especialista del programa de popularización de la ciencia del CONCITEC y en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú y del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, les doy a todos una cordial bienvenida a esta tercera sesión de Conoce a una científica, una actividad que estamos desarrollando en colaboración la Biblioteca con CONCITEC en el marco de la celebración por el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que el día central ha sido el 11 de febrero, pero nosotros estamos tomándonos todo el mes de febrero para dar a conocer perfiles de investigación de mujeres de distintas partes de nuestro país, ¿no? En esta tarde vamos a tener tenemos la presencia de Silvia Alcázar. Ella es ingeniera en industrias alimentarias por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Es magíster y doctora en ingeniería de alimentos por la Universidad Estatal de Campiñas, conocida como Unicam de Brasil. Dentro de sus temas de investigación, ella trata el aprovechamiento de residuos agroindustriales aplicando tecnologías limpias para lograr el aprovechamiento integral de una materia prima sin generación de residuos. Silvia esta tarde nos va a contar un poco su formación, sus ganas de haber elegido esta carrera de ingeniería y sobre todo su vocación por dedicarse a la investigación científica, ¿no? Pero antes de darle paso a Silvia, quiero recordarles a todos los jóvenes que nos siguen, ya sea por el Zoom o nos están siguiendo desde el Facebook, que luego de que tengamos la charla de Silvia, tendremos una sesión de preguntas. Así que les pido que vayan tomando nota de todas las preguntas que ustedes tengan, que vayan curiosidades, ya sea sea de la investigación que hace Silvia o de repente su elección de carrera profesional, de sus gustos, en fin. La idea aquí es que podamos conocer más de cerca la vida y el trabajo de una investigadora peruana y con confianza puedan pues conversar con Silvia, ¿no? Entonces ya cuando llegue el turno a los jóvenes del Zoom les podremos dar el paso al micro, que puedan hacer sus preguntas directamente, y los que nos siguen desde el Facebook pueden ir haciendo sus preguntas también a través de los comentarios que me los harán llegar y se las haremos a Silvia. Así que una indicación, por favor, a los que están dentro del Zoom, mantener sus micrófonos apagados y en el momento ya de las preguntas, pues abriremos los micros para que puedan hacerlo ustedes mismos. Así que, sin más, bienvenida Silvia. Muchas gracias por su invitación, gracias a CONCITEC y a la Biblioteca Nacional. Esta tarde realmente es para mí muy grato poder compartir mi experiencia, les agradezco. Voy a conversarles un poco acerca de la industria de alimentos desde mi perspectiva, con lo que yo me tocó vivir. Después de todo, la industria de alimentos es sumamente amplia, da una serie de oportunidades a los profesionales que la siguen y, por supuesto, las carreras afines también. Voy a compartir con ustedes una presentación que además me sirve de ayuda de memoria, porque a veces uno va, así voy pautando más o menos lo que quiero compartir con ustedes. Aquí está. Bueno. Soy Silvia Alcázar, me he criado en Tacna, es allí donde me he formado la mayor parte del tiempo de primaria y secundaria y luego me he formado también en la universidad en Tacna, en la Universidad Jorge Basadre Groman. Como sé que muchas de ustedes son en este momento, están cursando tal vez el tercero, cuarto o quinto de secundaria, quiero empezar con una... Justamente cuando yo me encontraba como ustedes, solamente que como no tengo fotos de hace 25 años, tengo una foto sí del año 2019, en que me reuní con todas mis compañeras de promoción después de 25 años. Gracias a Dios, los años casi no pasan por nosotros. Entonces, me formé en el Colegio Santa Ana de Tacna. Me da cosa de la que estoy muy orgullosa. En ese tiempo, bueno, y hasta ahora, son pocos ahora los colegios que son de solo mujeres o solo hombres. Yo me formé en un colegio de solo mujeres. Éramos un grupo de 100. Aquí pudimos reunirnos como 40. Me tocó
cuando estaba terminando la secundaria, por supuesto que uno pasa por todas las carreras. De repente piensas, un día quieres ser doctor, al día siguiente quieres ser psiquiatra, al día siguiente quieres ser ingeniero metalurgista. Yo quería de todo, realmente no sabía mucho por dónde ir. Incluso tenía fijación por las artes, todavía la tengo, y cuando puedo siempre hago algo que permita que mi ser artístico salga, pero amo mi carrera y ya al salir del colegio me tocó escoger una carrera profesional en la universidad de mi provincia, en Tacna. Mi hermano mayor ya estaba estudiando ingeniería en industrias alimentarias y primero yo no quería estudiar lo mismo que él. Se dio que eligiera otra carrera, pero luego sentí que lo que más me podía llenar era la industria de alimentos. Porque todos comemos, o sea, es decir, la industria de alimentos siempre va a crecer y crecer. Entonces yo dije, esto es lo mío, voy a estudiar ingeniería en industrias alimentarias. Y así fue, salí en el año 2000 más o menos, y lo primero que uno piensa, o por lo menos en ese momento, yo no imaginaba ser investigadora. Entonces lo primero que hice fue buscar un trabajo en la industria de alimentos. Y mi primer trabajo fue en la industria de bebidas gaseosas. Y esta era encargada del control de calidad de producto terminado y además de materias primas. Así que ahí conocí muy bien la industria de las bebidas, pero se dio que mi trabajo terminara y pasara a otro trabajo. Me ofrecieron ser jefe de logística de una industria en Tacna, una industria láctea. Y bueno, en la industria láctea uno se diversifica mucho también. Uno puede trabajar con leche fresca, etcétera. Pero la industria en la que yo trabajaba se especializaba en quesos. En quesos y otros derivados lácteos. Porque de la leche se puede obtener muchos más productos. Además de queso, mantequillas, manjares, yogur, etcétera. Todo eso era lo mío. Sin embargo, tuve que cambiar de rubro. Me ofrecieron liderar la implementación de el plan HACCP de una empresa de helados en ese tiempo. El plan HACCP es lo que viene a ser la norma ISO 22000, que se debe implementar en toda la industria alimentaria y está referido pues a el control de riesgos y determinación de puntos críticos, de modo que en la industria de alimentos siempre se den productos inocuos y saludables y que las personas puedan disfrutarlos sin preocuparse de que sea un transmisor de enfermedades. Ese es el plan HACCP. A la vez que trabajaba, se me dio la oportunidad de ser guía scout. En ese tiempo trabajaba con jovencitas, con niñas. Mi primer grupo fue de aproximadamente 40 niñas de 7 años. Me encantaba, las adoraba. Esas niñas hoy día ya tienen 21 años, tal vez estén en su tercer año de universidad. Yo las recuerdo a todas, con mucho cariño. Y mi experiencia con las niñas me llevó a pensar que quería transmitir conocimiento, que yo también quería trabajar con otras personas, que quería ser docente universitario. No me va a ir nuevamente a estudiar educación, no. Desde mi lugar como profesional, yo quería impartir conocimiento. Pero entonces, para ese tiempo, yo era ingeniera, ¿sí? Ya me había titulado, pero no consideraba que fuera suficiente para poder continuar con la docencia. En ese tiempo todavía no existía la ley universitaria. Sin embargo,
ya se hablaba mucho de maestrías, sobre todo de maestrías. Y entonces se vino a mi cabeza la idea de hacer un posgrado. También estaba muy de moda la gestión ambiental. Entonces yo tenía toda la idea de que quería hacer algo en aprovechamiento de residuos, algo que me permita que a partir de una materia prima que no tiene costo o que podría ser una molestia porque uno piensa que qué voy a hacer, qué voy a descartar, que de esa materia prima, de ese residuo, se convierte en materia prima de un nuevo proceso. Eso era lo que yo quería. No lo tenía muy claro. A veces uno no tiene claras las cosas y por supuesto que para eso también uno escoge a otras personas que sean pues tus asesores, ¿no? Pero en ese momento, que estamos hablando del año 2008, finales del 2008, que yo decidí presentarme en Unicamp y ir a Brasil. Unicamp es una de las 3 mejores universidades a nivel de Latinoamérica. Siempre está ahí entre la USP, que es la Universidad de Sao Paulo, y la Universidad Católica de Chile. Estas 3 universidades son muy, muy buenas, pero Unicampi tiene un detalle muy importante en nuestra área. Es una de las pioneras de industrias de alimentos en Latinoamérica, en América. Entonces era un lugar especial al que yo quería ir. Llego a Unicampi, primero postulé, no tenía idea de cuándo es que habrían los procesos de postulación, pero se dio que cuando yo hice las consultas, justamente había un proceso de ser alumno especial. Entonces conversé con mi familia, todo el mundo, gracias a Dios, me apoyó mucho, y Unicampi tiene además una morada universitaria, da apoyo a los estudiantes cuando uno, como en mi caso, en ese momento yo no tenía una bolsa de estudio, te brindan comida, desayuno, almuerzo, etc. Entonces se dio que hiciera una maestría en el área de ingeniería de alimentos y en biotecnología en ese caso. Al inicio yo, justamente por la cuestión de gestión de residuos, mi tesis de maestría se trató de hacer un medio de cultivo en el cual se aprovechara el melazo de caña, que vendría a ser un residuo de la industria azucarera muy fuerte en el Brasil, y además incluir también el agua de maceración de maíz como una fuente de nitrógeno. Entonces tenía el nitrógeno, la fuente de glucosa con la cual se pudieran alimentar las bacterias y generar ácido láctico. En ese momento el ácido láctico fue el objetivo de mi tesis. ¿Qué es el ácido láctico? Por supuesto, está en la leche, pero también se produce con bacterias con lactobacillus. Y se usaría después, dado que el ácido láctico es un polímero biodegradable, el más importante uso que se le da actualmente es como prótesis para cuestiones médicas. Entonces, aquí está el momento justamente les estoy mostrando el momento de mi defensa de tesis. Quien está más a la derecha, bueno, es este reflejo, es Ranulfo, mi asesor, y los otros 3 eran mis jurados. Normalmente uno tiene 3 jurados en una tesis. El asesor, que lidera, y 2 personas, pero una de las personas suplentes, porque normalmente 5 personas revisan tu tesis, también estaba cerca, quiso ir y también, también fue mi evaluador, así que tuve 4 jurados, pero gracias a Dios todo salió muy bien y pude obtener mi título de maestra en ingeniería de alimentos. Quise seguir adelante, ya estaba en el Brasil, era mi oportunidad de
seguir y hacer un doctorado. No era algo mi primer objetivo. A veces uno piensa que mucha el doctorado, oh Dios, tendré que tener unos 50, tendré que pasar mucho tiempo para hacer un doctorado, pero estar en el Brasil me abrió otros horizontes, otros panoramas. Yo creo que es muy positivo cuando uno sale y se forma en el extranjero, sobre todo la maestría y el doctorado, que uno ya está un poquito más adulto, ¿no? Más formado. Para la época debo haber tenido unos 28 años, tal vez. Debo haber sido de las mayores de mi grupo, de mi generación en la maestría. Realmente, hoy en día, las personas hacen maestría y doctorado casi inmediatamente a terminar la graduación. Y eso considero que es positivo. Hay incluso otros países en los que el doctorado es directo, no pasan por una maestría directamente a hacer el doctorado. Porque, bueno, claramente cuando uno tiene las intenciones de hacer investigación, ¿no? Entonces, estaba terminando la maestría y ya me había encaminado a hacer un doctorado. No en la misma área que tal vez hubiera sido lo más común. Para ese tiempo, que ya había tenido oportunidad de acercarme a otros docentes de Unicamp y de la Facultad de la FEA, la Facultad de Ingeniería de Alimentos, había tenido un acercamiento con una profesora que había sido muy importante para mí, que pasó luego a ser, además de mi asesora, mi mentora. Es la doctora María Ángela de Almeida Meireles, una mujer muy, muy inteligente, muy capaz. Quienes me acompañan en esta foto, yo estoy aquí en una de las esquinas junto a Giovanni, el joven que tiene la camiseta de uno de los equipos de Brasil, no sé cuál es. Esa soy yo. A mi lado de rojo, Fiorella Cárdenas, también peruana, doctora en Ingeniería de Alimentos, que actualmente trabaja en la Universidad Católica del Perú. Y al lado de Fiorella, Ángela, también peruana. Bueno, hoy día Ángela no está en el Perú, Ángela está en Colombia. Todas nos doctoramos con la profesora María Ángela. Nuestro grupo era muy grande, nuestro laboratorio también, así como había maestrantes, doctorandos, también había postdoctorandos en la esquina. Mauricio y Tania venían en ese tiempo de España, pero Tania, por supuesto, es brasilera, y Tania luego fue mi coasesora de tesis de doctorado. Si no me equivoco, ahora viene un video que voy a compartir con ustedes, un video justamente del laboratorio en el cual estuve, en la CEFI, Laboratorio de Separaciones Físicas. Trabajamos con extractos naturales. Y en este video, mi profesora María Ángela, bueno, por supuesto es un video que le hicieron de una editorial de revistas científicas. Y entonces tal vez no van a escuchar muy bien el audio, pero como está en inglés, yo les voy a hacer, no la traducción, pero sí les voy a narrar lo que están viendo para que... Aquí está. En la CEFI. Seleccionaron justamente al laboratorio y a la profesora María Ángela porque es realmente una mujer muy exitosa, con una gran cantidad de publicaciones científicas, un gran número de estudiantes que han trabajado, que estamos trabajando con ella. Este es el laboratorio. Hay varios equipos. Este que están aquí es el equipo de PLL, luego les voy a comentar por qué es tan importante. Y detrás de ella, todos los equipos que pueden observar son equipos que han sido montados, a excepción de
han sido montados por sus estudiantes, en algunos casos de tesis de doctorado de montaje de un equipo, porque nosotros los ingenieros de alimentos también montamos equipos, no solamente hacemos cosas para comer. A quien ven es mi compañero Juan Felipe Osorio, un excelente investigador también, colombiano. Giovanni, él hizo doctorado directo, como muy inteligente. Lo que ven es el azaí. Perdón, no es el azaí, también es violeta. El laboratorio en específico se trata de extracciones físicas, separaciones físicas, utilizando CO2 en estado supercrítico, aprovechando las propiedades solventes del dióxido de carbono en estado supercrítico. ¿Con qué finalidad? Principalmente tomar los extractos bioactivos, ¿no? Las sustancias bioactivas, ya sea carotenoides, en este caso, de los productos que ustedes ven de color morado, como por ejemplo en nuestro maíz morado, hay muchos peruanos en Brasil que trabajan con maíz morado y extracción de antocianinas y otros compuestos fenólicos. Eso que ven allí son filmes comestibles en los que se están incorporando un extracto de cúrcuma, que fue la tesis de maestría de otro de mis compañeros. Este es un equipo de hidrólisis, porque así como también hacemos ahí estoy yo. El laboratorio, por supuesto, es un laboratorio de extracciones físicas, pero se extiende a extracción con líquidos presurizados, con no extracción, pero sí un tratamiento con agua subcrítica, y el extracto con agua subcrítica, por ejemplo, se produce una reacción de hidrólisis y el resultado es generalmente carbohidratos o oligosacáridos de menor tamaño de molécula, ¿no? De menor peso molecular, de modo que puedan ser usados como suplementos alimenticios, etc. Es un equipo de purificación de agua, o la llamada agua Meliqué, que se usa para cromatografía HPLC. Lo interesante en el laboratorio, lo que intentábamos hacer todos con nuestras tesis, era siempre dar una opción, ya sea desde la materia prima in natura y aprovecharla, pero también aprovechamos los residuos de los procesos industriales. Aquí unos recuerdos de cuando hacía en el laboratorio. A veces mis amigos bromeaban con un personaje de una película, pero yo trabajaba con 2 computadoras, ¿no? Porque generalmente en una leía y en otra escribía. Estar en el doctorado también me permitió hacer presentaciones en congresos. Definitivamente, hacer investigación te lleva a muchos lugares. Los congresos generalmente se hacen en alguna capital turística de determinados países, ¿no? Por ejemplo, Colombia generalmente se hacen en Cartagena, o en este caso, asistí a 2 congresos en el Brasil, uno en Foz de Iguazú y otro en Sergipe, que es del lado del Atlántico, casi mirando a Europa. Ya cuando estaba más o menos terminando mi doctorado, por supuesto que en Unicampi hay muchas, el área de posgrado de cada facultad es muy grande, entonces son muchas las personas que terminan sus doctorados o maestrías a diario.
Sin embargo, mi tesis fue elegida para que me hagan un reportaje en el Journal de Unicampi, ¿no? Así que aquí hablan de, durante el doctorado, utilicé técnicas que permiten el aprovechamiento integral de las semillas de achiote. El urucum es el achiote, ¿no? Aquí estoy yo. Y eso es lo que vendría a ser lo que nosotros en investigación llamamos un graphical abstract. Generalmente uno lo presenta para un modo de imagen de qué se trata la investigación. Y efectivamente lo que hice con el achiote fue utilizar el producto de una extracción, de una separación física. En este caso, primero se había hecho la extracción física con la finalidad de extraerle el pigmento, que es lo más importante del achiote, ¿no? Ese color rojo, medio ladrillo, que realmente tiene un espectro de pigmentos muy grande. Los pigmentos naturales, de acuerdo a la concentración, al pH, etcétera, modifican este espectro de color. Un poco estresado, entonces, lo que yo estaba haciendo era trabajar con un residuo. ¿No será que estás estresado por algo de tu... Cuando mi intención inicial, a veces uno inicia un trabajo de investigación con una idea. Te guías por las revisiones bibliográficas, etcétera. Pero al enfrentarte ya a una materia prima determinada y dado que los alimentos son fuente de infinidad de sustancias, a veces las cosas no siempre funcionan como está escrito. Y en la investigación a veces uno tiene que tener un poco de cintura, de darte cuenta si en un momento es mejor cambiar de dirección para llegar a mejores puertos. Y en este caso hicimos inicialmente mi intención era hacer una hidrólisis luego de obtener un residuo. Pero cuando uno tiene un equipo, los equipos tienen diferentes características y por esa razón tuve que separar, luego después de una molienda, separar las fracciones más finitas de ese achiote. Y me di con la sorpresa, una sorpresa grata, de que en esa parte finita del achiote estaba la gran mayoría de pigmentos. Entonces, luego la otra parte, lo que yo denominé como gruesos, que era una fracción muy rica en almidón, lo derivé a un proceso sí de hidrólisis y pude obtener como producto de la hidrólisis un suplemento alimenticio rico en carbohidratos, pero también una harina llamada no convencional, dado que el equipo con el que trabajo y la línea de investigación con la que trabajo es la aplicación de presión y temperatura. Y estos parámetros, que son parámetros físicos, modifican a los polímeros, en este caso el almidón, y entonces le dan nuevas características a las harinas resultantes, pudiendo, de acuerdo a los parámetros del proceso, por ejemplo, redirigirse a reintegrarse en la industria, ya sea para la producción de panificación, claro, en proporciones pequeñas, se puede ir sustituyendo al trigo, ya sea para dirigirlo en la producción de fidetería, imagínense unos fideos así rojos, con el pigmento de urucum, también infinidad de oportunidades que requieren, claro, nuevas investigaciones. Pero en ese momento, para mí, ya mi investigación había terminado, había culminado mi doctorado, y entonces se presentaba una nueva disyuntiva. ¿Qué hago ahora? ¿Vuelvo al Perú
o de repente puedo tener un postdoctorado. ¿Qué es un postdoctorado? Es la experiencia de un joven doctor, que puede ser en otra investigación y para la cual también las universidades brindan financiamiento. Y en ese caso postulé a un financiamiento chileno en la Universidad Católica de Chile. Así que luego de terminar el doctorado, me trasladé a Chile durante un año y estuve en la Facultad de Ingeniería, en el área de Ingeniería Química y Bioprocesos, trabajando con el doctor José Manuel del Valle. Él también lidera un grupo de fluidos supercríticos y extracciones, separaciones físicas. Y da la casualidad que él también trabajaba con la doctora Flavia Sacconi. El proyecto en el que trabajé involucraba a las dos facultades, la Facultad de Química y Bioprocesos y la Facultad de Química. Perdón, la de Ingeniería Química y Bioprocesos y la Facultad de Química. Aquí tuve la oportunidad, junto a la doctora Flavia, de aprender acerca de síntesis de moléculas. Realmente fue muy interesante mi tiempo de postdoctorado. Fue de un año y entonces sí retorné al Perú. Cuando retorné al Perú, por supuesto, no les voy a mentir, no fue fácil, no es que yo llegué doctora y todo el mundo quería que trabaje con ellos, no. Tuve que tocar puertas, claro que sí. Y empecé a trabajar en la docencia, pero no quería dejar de investigar. Así que me animé y realmente las cosas en el Perú han cambiado mucho y para bien. Se dio la oportunidad de obtener un financiamiento de Concitec y Banco Mundial en la Universidad Jorge Basadre Groman, mi universidad, de la que soy, por supuesto, graduada. Este proyecto es el proyecto llamado ESBI Granada y plantea hacer una extracción, una separación física a partir de los residuos de granada con tecnología supercrítica. La tecnología supercrítica envuelve los procesos en los cuales se manipulan temperatura y presión. Dependiendo del solvente, a veces el proceso se llama distinto, cambia. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué el proyecto? ¿De qué se trataba? De valorizar esos residuos, de darles un valor agregado a aquello que venía del procesamiento, de que ya había obtenido un producto, que en este caso es el zumo de granada, pero ¿y entonces qué hacemos con todo lo que resta? Con las cáscaras, las membranas carpelares, que son estas membranas blancas en la granada. En Tacna se está produciendo muchísima granada del tipo Wonderful, justamente con los fines de venta en el extranjero, de exportación. Entonces, la demanda mundial es muy grande. Hay algunas granadas que de repente no están dentro del calibre, se quedan en Tacna. Se puede destinar a la extracción de zumo, pero como yo siempre digo, la investigación se adelanta. En ese momento no hay un problema de acumulación de residuos de granada. Tal vez en algún momento lo haya. En todo caso, ya hay una respuesta, ya hay una solución. Y es recuperar esos residuos que vienen del procesamiento de la granada, que además puede no solamente ser la granada, puede ser muchas otras materias primas que también tienen residuos de proceso. Y entonces el proyecto habla de manejo y la gestión de residuos aplicando tecnologías limpias.
Tecnologías limpias son aquellas que no dejan, no generan más residuos, no hay una intervención de químicos ni de grandes cantidades de solvente que luego haya que tener un nuevo tratamiento, no. La granada, en este caso, tiene dos grupos grandes de compuestos, o por así decirlo, dos materias primas importantes. En el caso de las semillas de granada, contienen una porción significativa de aceites, de ácidos grasos, pero también las sustancias lipídicas incluyen a los tocoferoles, los tocotrienoles, los carotenoides, todos ellos son miembros de la familia de la vitamina E y la vitamina A. Y todos estos se pueden extraer utilizando CO2 puro en estado supercrítico. De otro lado, en el caso de las cáscaras y las membranas carpelares presentes en la granada, no son exactamente sustancias lipídicas, sino que son sustancias no lipídicas que tienen una mayor afinidad ya sea por el alcohol o el agua. En nuestro caso, preferimos usar como solvente al alcohol. ¿Por qué? Porque es más fácilmente es posible separar el extracto luego del solvente, porque con una rota evaporación, el alcohol por supuesto tiene una temperatura de ebullición menor, entonces con condiciones de vacío es más fácilmente retirar. Utilizamos menos energía que si usáramos como solvente al agua. Para estas extracciones normalmente usamos un equipo de extracción supercrítica y de acuerdo al solvente el proceso también puede llamarse un proceso de extracción con líquidos presurizados. ¿Qué propone? De las semillas extraer los aceites, que en su mayoría tienen ácidos grasos de omega 5, que es característico de la granada, del ácido púnico. Estas fotografías son referenciales, pero ya el aceite de granada, por supuesto, es un producto que se encapsula, que se vende, tiene un mercado, y es pues muy importante, un antioxidante muy, muy importante. Y de los extractos de las cáscaras obtenemos un extracto en polvo que también tiene una finalidad. Los productos que muestro aquí como referenciales no siguen estos procesos de tecnologías limpias. Por eso esta es una alternativa tan interesante. Al utilizar tecnologías limpias ya no se producen nuevos residuos y se cuida sobre todo por las temperaturas que se usan, la capacidad activa de los compuestos. De repente a veces uno dice a un alimento le puedes, o al extraer biocompuestos, tal vez podemos usar mayores temperaturas. Nosotros trabajamos a temperaturas entre 40 y 60 grados con la finalidad de cuidar siempre esta capacidad antioxidante y la actividad de los biocompuestos, para que al ser consumidos efectivamente sí exista o sí podamos aprovechar todas sus características. Quienes me acompañan aquí en esta foto son mi equipo de investigación. No está completo, una lástima. También nos falta aquí el doctor Rodríguez y el profesor Néstor Leo. Me acompaña el doctor Cartagena. Luego Mariané, que hoy en día, Mariané anestesista del proyecto, hoy en día ella ya tiene su grado de ingeniero agroindustrial. Yo estoy al medio, al lado Pamela. Pamela en diciembre ya presentó su tesis, ya tiene el grado de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Y por último, Anabel, que en octubre presentó su tesis de maestría, ya tiene el grado también. Realmente estoy muy orgullosa del grupo, salieron grandes cosas,
tanto Mariané como Pamela tuvieron la oportunidad de hacer unas pasantías, Mariané en México, Pamela en Brasil, en el laboratorio con la profesora María Ángela. Y tenemos bonitos resultados que muy pronto van a ser publicados, así que ya más o menos en el año 2019, Concitec ofreció un financiamiento para la incorporación de investigadores. Es así que yo actualmente estoy radicando en Lima, trabajando como investigadora incorporada en la Universidad Agraria de La Molina, con el proyecto Gran Pan, que es un proyecto de incorporación de granos andinos, kiwicha, quinoa, cañihue y tarwi, desarrollamos productos nutritivos de panificación. Estos granos andinos son grandes fuentes de proteínas, de compuestos bioactivos, también contienen una gran variedad de nutrientes que nosotros lo que intentamos, ¿qué es? Que estos supergranos andinos se incluyan en las formulaciones de varios productos de panificación, no solamente pan, sino galletas, queques, muffins. Ahora, somos ingenieros, ¿qué cosas usamos o qué es lo que queremos? Que luego, fruto de nuestras investigaciones, estos productos puedan ser implementados en la industria y efectivamente producirse en grandes cantidades, que con los granos andinos se consiga un aporte nutritivo muy interesante y además que sean organolécticamente, que sean sensorialmente muy atractivos y que las personas quieran comerlos. Ese es nuestro desafío, para eso trabajamos. No se trata solamente de incorporar, sino de hacer pruebas y lograr un producto excelente, un producto bueno. Cuando uno trabaja, por supuesto, en investigación, utiliza equipos, hace mediciones. La sustitución de granos andinos o su incorporación en los derivados de panificación lo hacemos tanto por sustitución parcial, es decir, que continúa, por supuesto, la harina de trigo existiendo. Es muy importante, la harina de trigo brinda características interesantes, sobre todo por la presencia de gluten, que le da esa esponjosidad, esa textura, etcétera. Y en el proyecto, actualmente, con formulaciones con sustitución, hacemos galletas incorporando la harina de tarwi y cañihua, y estamos haciendo también pan de molde con quinoa, cañihua y tarwi. Esto es con sustitución. Cada uno de estos productos lleva consigo una tesis. Por eso es tan importante la existencia de los proyectos de investigación. No es solamente un financiamiento por una idea o un financiamiento para los investigadores que postulan, sino que se forma más personas dedicadas a la investigación, nuevos investigadores, jóvenes investigadores. Bueno, seguimos con el proyecto Gran Pan. Además de las formulaciones con sustitución, tenemos las formulaciones sin harina de trigo. Y en este caso son productos libres de gluten que pueden ser consumidos pueden consumirse por personas, por ejemplo, como los celíacos, que no pueden consumir trigo, avena, cebada. Entonces nosotros incorporamos en estos panes quinoa, kiwicha y tarwi, también en galletas, tarwi, quinoa, pero sin gluten, sin harina de trigo, y también un joven está realizando una tesis de muffins fortificados con hierro a base de cañihua y tarwi, sin gluten. Participar del proyecto Gran Pan me ha permitido compartir con personas con una gran trayectoria, de lo cual estoy muy orgulloso.
muy orgullosa. Además de mi incorporación a la universidad, también fueron incorporados 2 investigadores argentinos en la esquina, en la camisa de cuadros, Darío Cabezas, luego Jorge Ríos del Águila, nuestro coordinador administrativo, a su lado Jimena, ambos, Jimena y Darío, vienen de Argentina. Tienen muchísima experiencia en tanto Darío en emulsiones, Jimena en productos de panificación, el doctor Cristian Encina, un excelente investigador que además tiene muchísima experiencia cuando se trata de tratamientos estadísticos de mezclas, porque por supuesto en nuestras investigaciones utilizamos el método científico y nuestros resultados se amparan por supuesto en datos estadísticos y otros estudios. Además hacemos análisis, mediciones. En el medio, la profesora Ritva Repo, una señora proveniente de Finlandia, ella misma se llama casi peruana. La doctora Ritva ha dedicado todos sus años en el Perú, ya deben ser tal vez unos 30 años o un poquito más, enamorada de los granos andinos, realmente una eminencia en el área, y estoy muy orgullosa de compartir, ser parte de su equipo. Leonor Méndez Quincho, nuestra monitora de Concitec, igual a Analida Arteaga, allí me ven a mí, y junto a mí el doctor Julio Vidaurri, también un gran investigador. Justamente el doctor Julio tuvo su tesis de doctorado con productos de panificación en los cuales se incorporó quinoa. Realmente un grupo muy, muy agradable, mucha ciencia. Estoy muy contenta de pertenecer al equipo. Bueno, les doy las gracias. Sin querer les presento a mis hijos. También, además de investigadora, soy mamá de mellizos. Espero que un día tal vez ellos sean investigadores. Ojalá como a mí. Yo creo que la investigación me ha dado muchísima experiencia, muchísimas oportunidades, no solo profesionales, también personales, porque he conocido a personas de muchos países. Con la investigación realmente personas de diferentes nacionalidades hablamos el mismo idioma cuando son nuestras líneas de investigación. Bueno, y quedo abierta a sus consultas, ojalá quisieran conversar. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia, por haberte tomado el tiempo de hacer la presentación justo como te la habíamos pedido, porque queríamos que los jóvenes y todos los seguidores que están también desde Facebook puedan ver pues la formación y trayectoria de una profesional en ingeniería y ciencias, ¿no? Como es su caso. Ahora sí, llegó el momento de las preguntas, así que no sé si los jóvenes que están acompañando desde el Zoom ya se animan a hacer sus preguntas, si ese es el caso y saben usar esta opción de levantar la mano, pueden ir haciéndolo, o si prefieren me van comentando por el chat del Zoom que quieren hacer la pregunta y yo iré dándoles el micrófono para que puedan hacerla, ¿no? Y los que están en el Facebook también, ¿no? Recuerden que pueden hacer las preguntas a través de los comentarios y me harán llegar aquí para poder hacérselas a Silvia. Así que bueno, siempre al inicio los chicos se demoran un poco, que son tímidos, así que, pero ya se animan seguro y no te van a dejar luego salir. Así que a mí me gustaría hacerte una pequeña preguntita. Tú como investigadora estás tocando en estos últimos años el tema de la panificación, ¿no? Por ejemplo, has comentado que hay un tesista que está haciendo muffin con cañigua, sin gluten. Entonces aquí probablemente para los jóvenes verán que hay de repente una intersección, o de repente no pueden ver la diferencia entre un profesional de panadería y un ingeniero de industrias alimentarias. Si tú podrías un poco comentar cuáles son los campos de acción, por qué es necesario hacer investigación
en estas panaderías con estos nuevos ingredientes, y qué lo diferencia de repente pues de un panadero curioso que de repente también podría entrar un poco a probar nuevos ingredientes, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco de esto? Claro que sí. La industria de alimentos realmente se alimenta de 4 áreas. No solamente el área de ingeniería, también tecnología, ciencias de alimentos y nutrición. A veces, entre las áreas, por supuesto que hay algunas cosas que son como que multidisciplinarias, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, cuando me tocó hacer, cuando me tocó obtener del achiote la harina, tuve, gracias a Dios, el apoyo de una eminencia en el área de tecnología de alimentos y en el área de panificación, que es Carolina Joyce Steele. Ella es una chilena que trabaja en Unicampi, tiene su laboratorio de tecnología no, tal vez no lo estoy diciendo bien, pero trabaja con harinas y trabaja también con panificación. Entonces, junto con ella, pudimos ver cuáles eran el comportamiento de esas harinas que se estaban produciendo, ¿no? Entonces, no siempre cada área está completamente aparte, la ingeniería con la tecnología. Ahora, los ingenieros de alimentos a veces no somos exactamente personas que quisieron ser chefs, no lo sé, no es que yo quería, no soy muy buena en la cocina, pero como le digo a mi esposo, yo no sé muy bien hacer cosas en la cocina, pero sé hacer jamón. Y también alguna bebida carbonatada, sidra, vino, todo lo que quiera. Los investigadores utilizamos el método científico para desarrollar nuestras investigaciones. Entonces, no solamente es que cuando hacemos una formulación le ponemos un poquito de esto, un poquito del otro, no. Casi todo está parametrado, calculado. Tal vez hacemos un diseño experimental para hacer todas estas variaciones en las formulaciones. No es que sea re difícil, pero no es tan sencillo. Y eh, seguir el método científico nos da de repente algunos espectros en los cuales estamos siguiendo un buen camino. Claro que una persona que haga panadería sin tal vez una formación profesional puede hacer cosas muy ricas, estoy segura, pero para que esta formulación no solamente sea en pequeñas cantidades o en un determinado lugar, sino para tener un producto con cierto estándar de calidad, necesita otras herramientas que sí las puede aplicar un ingeniero. Quizás la complicación está en que tú lo haces ya a escalas industriales, ¿no? Quizás no es lo mismo hacer pues una panadería de la esquina, pues que uno puede hacer, no sé, 40, 50, hacerlo ya al nivel industrial, que me imagino pues ya estamos hablando de quizás toneladas, ¿no? De repente esa puede ser alguna complicación, ¿no? El manejar tanta cantidad de transferencia de masa, ¿no? Me imagino que los ingredientes pues, ¿no? De repente también hay que usar, supongo yo, estabilizantes o cuestiones que de repente hay que, para asegurar que el producto pues dure más tiempo, ¿no? De repente ahí también hay algunas diferencias, ¿no? Con profesionales pues de la panadería, ¿no? Sí, por supuesto, cada profesional en su área y a su escala, ¿no? Efectivamente, cuando hacemos investigaciones empezamos con una escala de laboratorio. Generalmente luego pasamos a una escala piloto y luego a una escala industrial. Y en cada escalamiento se presentan algunas dificultades que poco a poco con la experiencia uno va salvándolo, ¿no? Y definitivamente cuando uno habla de industria, no se arriesga a que un día te salga de un modo y al otro día de otro. Tiene que, la persona que adquiere un producto sabe lo que está adquiriendo y espera
que lo que compró hoy sepa igual que lo que comió hace 2 meses, no lo sé. Claro, que se mantenga todos los parámetros de calidad que posiblemente en alimentos no es tan fácil, ¿no? Porque se van degradando en un tiempo muy corto, ¿no? Exactamente. Los estudios de vida útil, por ejemplo, son también otra de las herramientas que utilizamos. Genial, mira, te voy haciendo preguntas que ya se va animando el público. Hay una niña que nos sigue desde Facebook, se llama Marina, dice, tiene 10 años y quiere saber qué alimento te ha dado más satisfacción investigar y trabajar en este tiempo. Cuando, bueno, definitivamente cada investigación es como decían mis amigas, un baby. es un logro. Cuando me tocó hacer la investigación acerca desde mi maestría, me acuerdo, inicié mis estudios de maestría queriendo hacer un compost con el cual cultivar champiñón. No salió muy bien. Yo estaba terminando el tiempo y tuve que cambiar inmediatamente y tener otra tesis. ¿Cómo decirlo? Esa oportunidad que te da la investigación de poder usar tu ingenio, tu creatividad, tu capacidad de moverte en otra dirección si necesario, esas son las cosas que sí me gustan mucho. En el caso del estudio de la granada, cuando yo no había trabajado antes haciendo zumo de granada, no lo había hecho, no conocía el proceso y se dio que yo imaginaba, cuando redacté el proyecto, por supuesto, imaginé que iba a prensar la granada y sacaba el jugo y luego me quedaba con el residuo y todo, lo hacía con un solvente, con otro solvente, etcétera. Pero cuando se dio la oportunidad ya de tener mi donación de granadas, que agradezco además a la Municipalidad de Ite que me donó granadas Wonderful de sus campos para poder hacer mi estudio, se dio que teníamos 2 residuos, no uno solo, porque primero pelábamos las granadas, separábamos los arilos, que son las bolitas en las cuales está realmente el zumo, y lo procedíamos a prensar. Entonces tenía realmente 2 residuos, no los iba a juntar, por el contrario, era positivo, porque de uno podía sacar un extracto muy rico en ácido púnico, en omega 5, y del otro, ya con un proceso distinto, utilizando líquidos presurizados, obtuvimos en la tesis de Pamela un extracto rico en compuestos fenólicos. Entonces, la investigación te da esa capacidad de enfrentarte a alguna problemática y resolverla. No tienes necesariamente que seguir el mismo camino de así tapándote los ojos. No, voy a seguir haciendo lo mismo que planeas, sino que, bueno, cambiemos. Y además, el hecho de formar a nuevos investigadores para mí ha sido maravilloso. Y en esa oportunidad, sin querer, fueron tres damas, y eso fue excelente porque considero que muchas más mujeres deberían ser investigadoras. La investigación no es un diploma. Cada uno puede ser investigador, científico, sea la profesión que elija. Pero haciendo investigación, produciendo artículos científicos, es que uno se hace investigador. Vamos a empezar a dar repaso a los que están en el Zoom, a ver si se animan a ellos mismos a hacer las preguntas. Te invito, Sandra Meléndez, no sé si es tu nombre, a que puedas abrir tu micro, nos digas tu nombre, tu edad y desde dónde te estás conectando. Si me ayudas, Edson, con los micros. Hola, sí. Hola, adelante. Hola, buenas tardes. Un gusto de tenerlos aquí por este medio y felicitar y estoy muy contenta de participar. Felicitar a Silvia Alcázar por su
exponencia y por su labor que está haciendo. Y, a usted también, a la Biblioteca Nacional del Perú. Y mi objetivo, perdón, mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo de utilizar nuestros granos andinos? Perfecto. Lo que sucede es que entre los productos de la industria de alimentos, los productos derivados de la panificación son definitivamente los productos que se encuentran en la mesa de todos, ¿no? Ya sea en el momento del desayuno, a veces durante el almuerzo y a la hora del té, tal vez. Entonces, nuestros granos andinos merecen tener un consumo masivo, merecen que muchas más personas puedan aprovechar tanto su valor proteico, su valor nutricional. También nuestros granos andinos son una rica fuente de hierro, por lo tanto podríamos tener menos complicaciones con la anemia si lo incorporamos a muchos más productos terminados que lleguen a la mesa de todos. El objetivo de incorporar los granos andinos en los panificados es justamente ese, dar una opción. Dejemos ya de consumir tanto trigo, que además es muy rico en carbohidratos, pero no es tan nutritivo como nuestros granos andinos. Y en específico nosotros pues trabajamos sí con quinoa, kiwicha, cañihua, tarwi. El tarwi también es una legumbre, pero muy, muy rica. Tiene tanta o más proteína que la soya. Entonces son opciones muy nutritivas. Y no solamente queremos generar panificados con una sustitución parcial de granos andinos, sino también opciones sin gluten. Porque hay, si bien no es una gran cantidad de personas, o tal vez sí lo son, pero mucha gente nunca se entera de que son pacientes celíacos, por ejemplo. Entonces, es una forma importante de introducir, valorar y masificar el consumo de nuestros productos, dando mayores opciones en el área de panificación. Genial. Esta es una excelente alternativa, ¿no? Como tú dices, bueno, yo todavía en Perú no he visto muchos celíacos, pero no sé si es que no sabemos que existen celíacos o simplemente no hay, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Europa y en los supermercados había una sección dedicada exclusivamente a celíacos, ¿no? Yo decía, pero ¿qué es eso de los celíacos, no? O sea, muchos productos sin gluten, ¿no? Y ahí pues resaltaban nuestros granos andinos, que creo que veía más productos en Europa que los que veía aquí en nuestro país, ¿no? Ahora, claro, cada vez se ven más, ¿no? Pero yo cuando hice, pues ya en el 2011, descubrí este mundo de otros granos, curiosamente, en Europa, ¿no? Vamos a seguir dando la palabra a los que están en el Zoom. Rosario Abarca, si quieres hacer tu pregunta tú misma, nos cuentas tu edad y de dónde te estás conectando. Buenas tardes con todos. Agradecer a la Biblioteca Nacional, a Concitec, a Mayra, a la Magíster Silvia. Excelente su exposición, la verdad que nos abre muchas expectativas y sobre todo la curiosidad, ¿no? Nuestro país sabemos que es muy rico en granos, en muchos productos, pero últimamente para mejorar nuestra alimentación sobre todo, nosotros estamos haciendo mucho uso de algunas hierbas, ¿no? Hierbas que son algunas andinas, otras son locales, y a mí me gustaría saber cómo nosotros podríamos iniciar algunos estudios sobre estas plantas o estas hierbas y irlas promocionando, incursionando en todo lo que es la industria alimentaria y sobre todo para mejorar la alimentación y nutrición de toda nuestra población, ¿no? Y por qué no empezar desde casa. Me gustaría saber, ¿no? ¿Qué ideas podrías
alcanzarnos o darnos para nosotros desde casa empezar con una investigación, tal vez algo, algo simple, pero creo que por ahí podemos darle. Gracias. Gracias a ti. Yo llamo desde Arequipa. Desde Lima. Arequipa. Amo tu ciudad y el rocoto relleno. ¿Sabes qué? En el laboratorio en el que trabajé, en la CEFI justamente, se trabajaba mucho con extractos naturales. Cuando uno trabaja con hierbas, lo he visto, por ejemplo, con manzanilla, con hierba luisa, con clavo de olor también. Utilizamos el carbono en estado supercrítico para hacer extracciones. Entonces, de las hierbas, que normalmente tienen un componente activo interesante, importante, uno hace la extracción o diseña un proceso para que ese componente importante sea preferentemente el que componga el extracto resultante. Entonces, sí hay muchas investigaciones acerca de hierbas naturales. Mucha gente también de ciencia de alimentos que hace, por ejemplo, se especializa, ¿no? en hacer análisis para estos, y muchas veces cuando uno quiere hacer un análisis tiene que aislar las sustancias. Entonces, las oportunidades de investigación sobre nuestras plantas naturales son muchas. Es nada más, ¿cómo decirlo? Yo siempre creo, y en algunas oportunidades lo he comentado con mis compañeros de investigación, con mis tesistas, a veces no es solamente la materia prima, sino la investigación en base a una tecnología. Yo, por ejemplo, en mi estudio con la granada y extracciones con fluidos supercríticos o con líquidos presurizados, en esta oportunidad usé granada, pero podría usar ají, podría usar Cebolla. orégano, que también se hace mucha investigación sobre eso. ¿Perdón? ¿Cebollas? Ajá. Es decir, las materias primas son muchas, pero de acuerdo a tu línea de investigación, vas a aplicar una tecnología y tener un resultado que corresponde a esa materia prima, ¿no? Yo utilicé el achiote, hice extracciones, conseguí un polvo rico en pigmento. Uso la granada, aplico las mismas tecnologías, pero en este caso, de acuerdo a mi materia prima, he podido obtener un extracto de ácidos grasos y además un polvo rico en compuestos fenólicos. Si hubiera utilizado ají, tendría un extracto en polvo rico en capsaicinoides, y así va cambiando. Genial, vamos a seguir dándole el micro a los que están en el Zoom. Camila, ¿te animas ahora a hacer la pregunta? ¿Nos comentas desde dónde te conectas? Hola, mi nombre es Camila. Yo me conecto desde Lima y mi pregunta es, ¿cuál es la parte que más te gusta de iniciar una investigación y por qué? Gracias, Camila. Vaya, la parte que más me gusta. Yo creo, pues, a veces cuando uno inicia una investigación, bueno, ya conoces a veces una forma de hacer las cosas. Yo creo que lo más bonito de la investigación es que siempre hay un nuevo conocimiento adquirido. Esa es la parte más emocionante. O cuando te das cuenta que lo que hiciste, vaya, de repente es una especie de economía circular. Le diste sentido a un residuo de tal modo que llenaste el todo y hay posibilidades de reinsertarlo en todos lados. Todas las partes de la investigación son ricas cuando es tu pasión. Sí, desde escribir el proyecto, postular, ganar, empezar,
elegir a las personas que van a acompañarte, formar a nuevas personas. Luego, cuando estas personas consiguen, por ejemplo, sus títulos, sus grados, realmente estoy muy contenta de hacer investigación. Siguen llegando preguntas desde el Facebook. Te preguntan cómo poder seleccionar un programa de maestría en el aprovechamiento de residuos agroindustriales, como en tu caso. Sería cosa de muy importante. A ver, considero que todas las carreras tienen la oportunidad de hacer, de brindar una opción de gestión ambiental. Todas las carreras podemos hacerlo. Muchas veces en mis investigaciones trabajamos con residuos agroindustriales, sí. En el caso mío, porque generalmente mis materias primas son sólidas, pero hay otras áreas que manejan, por ejemplo, fluentes, ¿no? Soluciones. En el caso de gestión ambiental, a veces, dependiendo también del lugar, hay muchos estudios sobre tratamiento de aguas producto de la minería. La verdad, no es solamente que uno tiene que elegir una línea de investigación específica. A veces, dentro de una línea muy grande, cada persona, de acuerdo al modo en que encamina su tesis, puede dar una opción de tratamiento de residuos o de gestionar, manejar estos subproductos de un proceso que luego pasan a ser materia prima de uno siguiente, ¿no? Yo, por ejemplo, mi doctorado es en ingeniería de alimentos, no dice en ningún momento que soy doctora en manejo de residuos, pero sí esa es mi línea de investigación. Y ahora mi línea de investigación se ha ampliado además al área de panificación y de cereales y granos andinos. De hecho, uno a veces va cambiando, no es necesario ser purista, sino que vas incorporando mayor conocimiento siempre. ¿Está bien? Claro, cada vez uno va buscando o va descubriendo nuevos campos y va direccionándose hacia donde le interesa, ¿no? O de repente a veces que encuentra una oportunidad de financiamiento, ¿no? Entonces va direccionándose hacia uno u otro horizonte, o a veces también se pueden abrir 2 o 3 líneas de investigación cuando uno ya va haciendo más experiencia y va a tener laboratorios más grandes y puede ir controlando un equipo más grande de investigación, ¿no? Se va dirigiendo hacia distintas líneas. Vamos a continuar con las preguntas. Hay dos que voy a tratar de resumirlas en una, porque son parecidas, ¿no? Es sobre el valor nutricional de los granos. Uno pregunta si el combinar distintos granos puede afectar negativamente a su valor nutricional, y otra persona pregunta si los procesos de cocción también pueden afectar el valor nutricional, ¿no? No es que al combinar granos uno bloquee las posibilidades o de otros granos, ¿no? Yo creo que el reto, por ejemplo, al incorporar granos andinos a una formulación sustituyendo trigo o no teniendo el trigo, es, en primer lugar, al sustituir, intentar hacerlo en cantidades importantes en los que realmente el grano andino se destaque. Eso es importante para nosotros. Y por supuesto que la cocción es, si bien se afectan algunos biocompuestos
que por acción de la temperatura se descomponen, pero la concentración de estos biocompuestos tal vez no es lo más importante cuando al obtener nutrientes de un panificado, ¿cómo decirlo? Cuando uno consume un panificado, lo más importante vendría a ser la fuente como carbohidratos, proteínas y grasas, que son las macromoléculas con las que los ingenieros alimentarios trabajamos. La presencia de granos andinos incrementa el valor proteico, además de proteínas que son más importantes, o sea, ¿cómo decirlo? Entre las proteínas que contienen los granos andinos, comparándolos con las proteínas que contiene el trigo, las que vienen en los granos andinos son aquellas que uno llama de proteínas importantes para el funcionamiento de todo el cuerpo. Esas 20 que contienen esos aminoácidos, 20 aminoácidos especiales, esos en una gran mayoría están en los granos andinos, no exactamente en el trigo en gran cantidad. El proceso de cocción no desnaturaliza la proteína, pero la desnaturaliza de modo que nuestro organismo puede consumirla. Es decir, la desnaturalización de la proteína, así como cuando cocemos un huevo y la clara, que es albúmina, ya es de mejor o más fácil digestión que cuando está sin desnaturalizar. Entonces el proceso de panificado y la cocción son positivas cuando de nutrientes grandes se trata, ¿no? Las proteínas. Y en Imagino... el caso de... ¿Perdón? No, continúa. Sí, continúa. En el caso de el consumo de compuestos fenólicos, por ejemplo, o otras sustancias antioxidantes, a veces sí sería preferentemente obtenerlos de otros alimentos, que sí se consumen frescos, frutas, legumbres, verduras. Sí, lo que iba a preguntarte es que imagino que parte de la elaboración de un nuevo producto es también analizar sus propiedades nutricionales, ¿no? Y así, de esta manera sabes que tiene más, menos, o pierde o no pierde, ¿no? Efectivamente, ese es el trabajo del día a día del investigador en esa área, sí. Y las formulaciones también. Cuando uno hace formulaciones, lo hace en función de la concentración de proteínas, de lípidos y de grasas. Por ejemplo, en el caso de cuando uno hace panificados sin gluten, ausencia de harina de trigo, entonces la harina de trigo es una fuente muy rica de carbohidratos. Si queremos hacer los panes solamente con granos andinos, posiblemente vamos a tener unas tortillas. Necesitamos carbohidratos, por eso es que a estas formulaciones se le adicionan harina de arroz, almidón de arroz, almidón de papa, otras fuentes de carbohidrato que puedan balancear esa formulación. Cuéntanos, Silvia, bueno, ya estamos cerca de acabar, pero hay una pregunta que me considero importante. Tú has comentado que fuiste a Brasil, luego has ido a Chile, has regresado a Tacna, ahora estás en Lima. Cuéntanos un poco la importancia de esa movilidad que estás teniendo, ¿no? Para tu formación. Bueno, en todos los casos en la mayoría de casos tuve que postular a un financiamiento. Y eso lo recomiendo mucho. Para el caso de mi doctorado, postulé a las becas de de PQPIE, que son las becas CAPES que brinda el gobierno del Brasil. Después, cuando quise hacer un postdoctorado, lo que hice fue contactarme con un investigador en Chile y dado que él estaba dispuesto a que yo pudiera ir a su laboratorio, juntos postulamos a un financiamiento que en ese caso, bueno, Chile tiene
tiene una fuente de financiamiento a nivel nacional y la propia universidad también abría un concurso de postdoctorados. Entonces, armé un proyecto de investigación junto con mi orientador de postdoctorado y gracias a Dios ganamos. Existía la posibilidad de perder, pero en esta ocasión ganamos. Para obtener el financiamiento de Concitec también uno escribe un proyecto, existe la posibilidad de perder o ganar, pero hay fuentes de financiamiento en el Perú. Creo que la principal es Concitec, y a medida que uno quiere salir del Perú, en algunos casos Concitec también lo ofrece porque tiene estos convenios con otros países, con Francia, si no me equivoco. He visto varios, depende también del área, ¿no?, con lo que uno trabaja. Pero todas mis movilizaciones han sido, gracias a Dios, con financiamientos a los que he concursado. Sí, justamente, bueno. Es la posibilidad para todos. Por ejemplo, cuando mis tesistas, tanto Mariané y Pamela, teníamos un atraso en el proyecto por causa del equipo, etcétera. Como un financiamiento tiene un tiempo determinado, a Pamela, no fue a mí, sino a Pamela, se le ocurrió que podría hacer una pasantía. Y entonces quiso postular, y por supuesto que para postular necesita un soporte. Y gracias a Dios el proyecto mismo sirvió como soporte. ¿Por qué? Porque yo como la jefa del proyecto me comprometía a que ella vaya al Brasil y que cuando regrese sus experimentos o lo que haya, la experiencia que haya obtenido, se conviertan en su tesis y en un artículo científico que gracias a Dios ya está a punto de salir. Entonces, a veces hay financiamiento no solamente para proyectos de investigación, también para pasantías, y es positivo cuando uno está siendo tesista, por ejemplo, de otros proyectos de investigación. Oportunidades hay. Sí, bueno, Yo solo para... Yo me lancé la beca Carolina, por ejemplo. Una lástima, no la gané, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, es una beca muy competitiva también, ¿no? Es una beca Carolina, si no me equivoco, son las que son para ir a España, ¿no? Exacto. Sí, bueno, solo para complementar lo que ha comentado Silvia, Concitec suele buscar fuentes de financiamiento para estudios de posgrado, ¿no? Maestrías, doctorados, pasantías. Es usual que hayan con Francia, con Estados Unidos, con Reino Unido, y a veces no en colaboración, pero también si conoce algunas oportunidades importantes, las publica también por la página o sobre todo por el Facebook del Concitec, ¿no? Si están interesados en saber un poco de programas de doctorado o de posgrado en general, pueden darse una vueltita de cuando en cuando a la página web o al Facebook del Concitec, ¿no? Para terminar, vamos a darle la palabra aquí a otra persona del Zoom, Angelina Francis, tiene una pregunta también. Angelina, ¿quieres hacer tú misma la pregunta? ¿Nos comentas desde dónde te conectas? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Quisiera saber cuál es la labor de una egresada de ingeniería en industria alimentaria. ¿Te refieres a las muchas posibilidades que tenemos de ir a la industria? Pues, y bueno, y no solamente a la industria, porque a mí me tocó ir a la industria, pero tengo colegas, conocidos, que por ejemplo trabajan también en el Instituto Nacional de Salud o en el área de salud, porque toda industria necesita tener auditorías, ¿no? Y esos auditores en el área de alimentos son otros ingenieros de alimentos. Como ingeniero de alimentos puedes ir dentro de una planta, puedes ir tanto al área de procesos, al área de calidad, de generación de nuevos productos, que vendría a ser también de investigación dentro de una empresa. A mí me tocó también ser jefe de logística, así que también en esa área participé, porque como ingenieros de alimentos nos forman en todos lados. Nos forman para estar en un laboratorio, haciendo análisis,
para hacer un proceso, para administrar una empresa de alimentos también. Es decir, las posibilidades son infinitas. Si quiere, puede ser también docente, que sería excelente. Yo amo la docencia y ojalá muy pronto pueda hacer más. Por supuesto, creo que lo bonito que tienen las carreras de ciencias, ingenierías, es que te da la posibilidad de compartir tu tiempo también con la academia y no solo crear nuevos conocimientos, sino compartirlo y formar estudiantes y nuevos profesionales, en tu caso, como lo has hecho y lo hace la mayoría de investigadores, porque es una vocación, pero también es una necesidad, ¿no? Porque Silvia no puede hacer ella sola los 3000 experimentos que se le ocurren o que necesita fuerza, necesita estudiantes a quien ella les enseña, y luego pues los estudiantes pues son esa fuerza que van trabajando en equipo, ¿no? Siempre los laboratorios son un laboratorio de investigación donde tienen un investigador principal y tienen una serie de estudiantes de distintos niveles, ¿no? Doctorados, de maestría, incluso los de pregrado, ¿no? Entonces todos en conjunto, eso es lo ideal, ¿no? Todos en conjunto discutir hacia un problema y atacarlo desde distintas visiones, ¿no? Porque a veces se piensa que de repente un estudiante de pregrado no puede aportar, pero al contrario, es una persona que no tiene sesgos. Hay muchas cosas que puede preguntar naturalmente y ayuda, que quizás alguien que ya está un poco más avanzado dice, no, de repente por ahí no es, pero la ciencia a veces avanza a base de ensayo y error, ¿no? Y nunca hay una pregunta mala, siempre la cuestión es preguntarse y seguir sin parar, ¿no? Porque vamos a tener 20, 30 experimentos fallidos, pero cuando tengamos uno, ese momento de la eureka que te hace saltar, que te hace avanzar, es el momento que hay que disfrutarlo y seguir avanzando, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia, por habernos acompañado en esta tarde. Gracias a todos los chicos y personas que nos han acompañado desde el Zoom y desde el Facebook por esas ganas de querer conocer más el trabajo de una investigadora, de una mujer. En esta actividad Conoce a un científico, que en este mes de febrero lo estamos haciendo, Conoce a una científica, visibilizando el trabajo de mujeres de ciencia y ingenierías de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Silvia, por el tiempo, por haber hecho la presentación tal cual te lo hayamos pedido. Y gracias a usted, gracias. A todos nuestros amigos quiero invitarlos a la cuarta sesión el próximo viernes a las 4 igualmente. Vamos a tener a Shina Sangay, ella es ingeniera forestal de la Universidad Nacional Agraria Agraria La Molina, y también hizo un doctorado sándwich, eso que es un doctorado un poco en Perú y una parte en Francia, ¿no? Y es experta en conservación de suelos, así que también vamos a conocer a Shina el próximo viernes. Así que, bueno, de parte de la Biblioteca Nacional del Perú, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, agradecerles a todos por su interés, por su tiempo, recomendarles que se laven las manos, usen siempre la mascarilla, si pueden hacer distanciamiento físico, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias a todos. Buenas tardes.